Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 23 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones, que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, y que con perseverancia ustedes y yo, al ser alimentados con la palabra del Señor, perseverando en ella, demos mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Ustedes y yo, cuando nos dejamos guiar de ella, no caminaremos en tinieblas, sino tendremos siempre nuestra fe puesta en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, como dice ya en Proverbios 2, del 1 en adelante, que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho,
se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 39 al 48. El Señor nos invita para que ustedes y yo estemos en constante vela, que estemos preparándonos cada día, que cada día estemos buscando la paz con el Señor, la paz con nuestros hermanos y a la vez buscando la santidad. Es muy esencial para que podamos estar en la presencia del Señor. Hebreos 12:14. Procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso cada día tenemos que prepararnos buscando la paz con el Señor, la paz con nuestros hermanos y a la vez buscar nuestra propia santidad. ¿De qué consiste la santidad? En que nos alimentamos de la palabra del Señor y nos esforzamos por ponerla por obra, por ser un testimonio vivo, de manera que donde vayamos, como dicen en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16, llevemos el olor de Cristo, que llevemos ese mensaje de Cristo, que seamos ese testimonio de Cristo. Pero ¿cómo ser testimonio sin alimentarnos de su palabra? Primeramente, por eso en Romanos capítulo 10 del versículo 14 nos dice que primeramente tenemos que conocer del Señor para invocar al Señor, para confiar en Él. Y en el versículo 17, Romanos 10:17 dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Por eso es importante que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios todos los días para ponerla por obra y así ser un testimonio vivo que donde quiera que vayamos hagamos a Cristo presente. En el momento que caigamos, volvamos al Señor. De eso se trata la santidad. La santidad no se trata de ser de no cometer errores, sino, y si peco, convertirme. Y si me caigo, no quedarme caído, levantarme, volver a levantarme y hacer mi máximo esfuerzo por no seguir cometiendo ese pecado que me aleja de Dios. Eso es buscar la santidad, muy importante, porque si me arrepiento y no hay esa conversión, entonces no está ahí presente a la santidad. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. Entonces es muy importante que reconozca mi error, que me arrepienta de mi error y que abandone ese error. De eso consiste la santidad. En el Evangelio del día de hoy, el Señor nos empieza diciendo, entendedlo, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. Escuchen como dice el versículo 40, estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dice el Señor, si un dueño de casa supiera a qué horas viene el ladrón, entonces a esa hora estuviera listo, preparado para defender lo suyo. Pero como no sabe, por eso a veces el ladrón viene, entra y roba. De esa misma manera, allá el apóstol San Pedro, 2 Pedro 3:10, dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos, cuando menos lo pensemos. Por eso cada día que vivimos es ese día que debemos de vivir al máximo. En Proverbios 27:1 dice que nunca debemos de gloriarnos del mañana, o voy a hacer esto mañana, y olvidarnos de hacer lo que debemos de hacer hoy en el presente, buscar la voluntad de Dios, buscar mi propia santidad, obrar conforme Dios me enseña. Entonces, el Señor nos invita a que estemos en constante vela, en constante oración.
En Mateo 26, del 40 al 41, nos dice el Señor que tenemos que orar mínimo 1 hora. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Y de esa manera también nos vamos preparando cada día para el encuentro con el Señor, que vendrá en el momento que menos lo esperemos. Está también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. En otras palabras, cuando menos lo pensemos, la muerte estará allí. Y tendremos que estar ante el Señor. Por eso es importantísimo conocerle, conocer su mensaje, vivirlo, para de esa manera irnos preparando para el gran encuentro con el Señor, que la muerte no es pérdida, más bien es la puerta por donde se pasa para estar al frente del Señor, el quien va a juzgar a cada quien según sus obras, nos dice aquí el Evangelio. Entonces, estar preparados, siempre listos. Nunca posponer las cosas para hacer otro día cuando hoy tengo la oportunidad de hacer. Nunca dejar de buscar al Señor. Voy a empezar a ir a misa desde el mes que viene. ¿Y quién te garantiza que vas a estar el mes que viene? En Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, busquen al Señor mientras puedan, mientras se deje encontrar. Zacarías 1:3, volveos a mí, yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Hoy en este momento es el momento perfecto, el mejor momento para nosotros buscar del Señor. No esperemos más, mis queridos hermanos y hermanas. Nadie tiene la vida comprada y nadie sabe hasta cuándo el Señor le va a permitir estar aquí en este mundo. Entonces hay que estar preparados en la oración, alimentándonos de la palabra del Señor y poniéndola por obra, buscando la voluntad de Dios. Efesios 5:10, tenemos que buscar siempre qué es la voluntad de Dios, porque de hoy en día muchos nos ocupamos en hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que veo en la televisión, y a Dios dejamos de un ladito, cuando Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Cuando ustedes y yo entendemos que sin el Señor no podemos ser ni hacer nada, entonces empezamos a buscar de Él. Juan 15:5. Ustedes sin mí, dice el Señor, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá a la frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración correspondiente? Todos somos administradores de nuestra vida, que podemos escoger hacer el bien o hacer el mal. Por allá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante, dice el Señor, hoy pongo ante ti el agua y el fuego, la vida y la muerte. Elige lo que tú quieras, porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Entonces, el administrador de nuestra vida somos nosotros. Y dice la palabra de Dios, respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente? El administrador de tu vida eres tú, el administrador de mi vida soy yo. ¿Cómo debemos de ser fieles al Señor? Y tenemos que ser prudentes en el estado que el Señor nos haya colocado. Eso quiere decir, por ejemplo, si somos solteros, vivir una soltería de santidad. Si somos casados, en el estado que Dios nos ha puesto, hacer lo que a cada quien corresponde. La esposa de hacer lo que le corresponde de acuerdo al Señor, no lo que le da la gana. También el esposo de hacer lo que le corresponde hacer como esposo, como cabeza del hogar, de acuerdo al Señor, no como nuestras mentes limitadas piensan. Los papás, padres de familia, han de hacer, han de desempeñar su papel de padres según la voluntad del Señor con sus hijos. Allá en Deuteronomio capítulo 6 del versículo, vamos a leerlo rápidamente, del versículo 5 en adelante, nos dice la palabra de Dios.
algo muy interesante para los papás. Deuteronomio capítulo, voy a buscar Deuteronomio capítulo 6. Ok, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Escucha, Israel, Yahvé vuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. La palabra de Dios que escuchamos cada día, ¿dónde debe de quedar? En nuestro corazón, no en nuestros oídos, peor en nuestra boca, sino en nuestro corazón, para que podamos dar testimonio vivo de lo que somos cristianos, que se nos note. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Entonces, a nuestros hijos, a los papás, nos corresponde hablarles de la palabra del Señor. Como decía el Señor, ¿quién es el administrador fiel y prudente que da su ración a cada quien a su debido tiempo? Esa ración, recuerdan lo que decía Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También, por ejemplo, para los esposos, tienen que ser fieles a Cristo y prudentes, que dan tanto a su esposa y a sus hijos su ración, que es alimentarse con la palabra del Señor, dedicarse a la oración, a la lectura de la palabra y luego, y más importante, hacer ese testimonio vivo de la palabra del Señor. Si te dices que eres cristiano o cristiana, entonces que se nos note, que no sea solamente, por eso dice que la palabra de Dios tiene que ser grabada en nuestro corazón, no en nuestros oídos ni en nuestra boca, porque con la boca podemos amar a Dios todo lo que queramos, Señor, te amo y muchas cosas, pero con nuestras obras decimos algo muy diferente. Bien, dice, dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciendo así. Al administrador que es fiel al Señor y que es prudente. Por eso, como dicen Proverbios 2 del 1 en adelante, hay que pedir al Señor la sabiduría, la inteligencia, la prudencia. Al administrador que es fiel, que es prudente al Señor, ese será dichoso si cuando el Señor venga le encuentra haciendo así. ¿Haciendo qué? Alguien puede preguntar. Está en el versículo anterior. Dice, respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a sus criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Es la manera de que el mundo de hoy piensa. Muchos no quieren ir a la iglesia, darse a la oración, a la lectura de la palabra, pero en su mente siempre está, hay que vivir la vida, hay que disfrutar, la vida es una sola y tantas cosas que inspirados por el enemigo dicen, de manera de que estemos alejados de la palabra del Señor y no buscando hacer la voluntad del Señor. Escuchen cómo dice, pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, es como quien dice, yo estoy joven todavía. Ya cuando sea ancianito, abuelito, ahí me va a llegar la muerte. Es una manera errónea de pensar. Dice, si él piensa, mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a sus criados y a sus criadas, y se pone a portarse mal con su prójimo,
a comer y a beber. Oh, la vida hay que comer, hay que beber, hay que disfrutar. Viva la vida, viva la soltería, viva esto, viva aquello. Y a emborracharse. Hay que tomar el alcohol. Sin el alcohol no hay fiesta. ¿Cuántos dicen así? Y empieza haciendo eso. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y el momento que no sabe. Lo castigará. Vendrá vendrá el Señor de aquel siervo el día que menos piensa, el momento en que menos imagina, y lo castigará. ¿Quién es el dueño de nosotros? Dios. De Él somos. Salmo 100. Dios nos hizo, somos suyos. Escuchen esto para los que piensan que Dios es amor, Dios perdona todo. Dios es amor, pero Dios es también juez. Eso ténganlo claro. Hay algunas personas que algunos le llaman la secta de los amorosos. Todo hablan de amor, de amor, de amor, nada de consecuencias, nada de... Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, en el momento que no sabe, le castigará severamente. Y no dicen muchos, oh, Dios no castiga, Dios es amor, Dios todo perdona, vive la vida como puedas y ya cuando te mueres Dios te perdona. Esa es palabra de Satanás. La palabra de Dios dice que cuando ustedes y yo no somos prudentes y no somos fieles al Señor y no hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos va a castigar severamente. Y le señalará su suerte entre los infieles. Y señalará la suerte entre los infieles, entre los que no son fieles al Señor. Quiero leer con ustedes un momentico 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, algo muy interesante. Esto va para los esposos, esposas, papás, mamás, muy importantísimo. Escuchen 1 Timoteo capítulo 5, vamos a leer el versículo 8. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, si alguno no tiene cuidado de quién, de los suyos. ¿De quién? ¿Quién son esos suyos? Vamos a ver. Principalmente de sus familiares. Ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Cuando nosotros pensamos, mi familiar se fue a un sectario, mi familiar no se va a misa, mi familiar no quiere saber de la oración, pero al fin que haga lo que él quiera, es su vida, hay que dejarle, hay que respetar. Esas son palabras inspiradas por Satanás. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. ¿Qué le va a pasar a los infieles? ¿Qué le va a pasar a los que no se comportan conforme la voluntad del Señor? Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Cuán importante es predicar, especialmente a los familiares. Y muchos de los familiares son los primeros que no quieren escuchar. Eso va a pasar siempre, no se preocupen. A Jesucristo, en Lucas 4:24, cuando él llega a su tierra, sus familiares no querían escucharle. En Mateo 13:58 dice que él no hizo milagros en su tierra por falta de fe, porque dudaban de él, no querían creer en él. Entonces eso va a pasar siempre. Mas un siervo que es fiel al Señor ha de hablar desde la palabra del Señor siempre. Escuchen o no escuchen. Ezequiel 3:27. Unos van a escuchar, otros no van a escuchar. Lo importante es, hay que hablar de la palabra del Señor, sembrar esa semilla del reino de los cielos. Tal vez ahorita no se conviertan, pero esa semilla del reino de los cielos que queda ahí sembrada,
como dicen en Marcos 4:26, pasa el día, pasa la noche y después de un tiempo sin que se dé cuenta da fruto. Pero si no se ha sembrado la semilla del reino de los cielos, ¿qué fruto va a dar? 1 Timoteo 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso cuando nosotros nos negamos a enseñar a nuestros familiares de la palabra de Dios, o si vemos que están haciendo mal, y nos quedamos ahí calladitos. Isaías 26:10 dice como perros mudos. Así, pero en Isaías capítulo 56, versículo 10, nos quedamos como perros mudos. El Señor de eso nos va a pedir cuenta. Por callar y por no ser fieles a Cristo. 1 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 5. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. ¿Fieles a quién? A Cristo. Fieles a Cristo. Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros y por un tribunal humano. A nosotros lo que menos nos debe importar es lo que la gente diga, lo que la gente piense acerca de nosotros, que hablamos de la palabra del Señor. Puede haber muchos que les guste escuchar, puede haber otros que no les guste, puede haber otros que se enojen. Dice San Pablo así: aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. ¿Sí ven? Como dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, Dios es amor, pero Él también es juez. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. Cada cual va a recibir según su trabajo, como dice también allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Entonces, ¿cuán importante es también la obediencia al Señor? La obediencia al Señor. Dice en Lucas capítulo 47, en Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor. Cuando ustedes y yo ya empezamos a alimentarnos de la palabra del Señor, vamos conociendo su buena noticia, su evangelio, y aún seguimos viviendo la misma vida de antes. No hemos cambiado nada. Seguimos tal y cual como siempre. Cuando vamos a la iglesia somos, si es posible, que sudamos agua bendita, estamos tranquilitos. Cuando a veces por ahí en el trabajo nos enojamos o en el tráfico, ¿cómo nos salen unas palabrotas que se nos olvida que somos cristianos? Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no ha preparado nada. Cuando ustedes y yo conocemos qué es la voluntad del Señor y aún así no hacemos nada por obedecerle, dice, ni ha obrado conforme a su voluntad. Si ven que la fe tiene que venir ¿con qué? Con las obras, como dice en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16. Tenemos que obrar conforme a la voluntad del Señor. No dice solamente el que ha creído en su palabra, el que ha obrado según a su voluntad. Nos habla de la obediencia. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Dice, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El siervo que conoce la voluntad del Señor, que sabe lo que es bien, que sabe lo que le agrada al Señor, como dice en Romanos 12:2, que sabe lo que es bueno ante los ojos del Señor, lo que es santo, lo que es puro, y no hace, ese recibirá
muchos azotes. Entonces el Señor corrige a quien no se porta bien. Nada de que el Señor es amor y cada quien va a salir impune. No es así, mis hermanos. Dice que el Señor castigará severamente. Quien conoce la voluntad del Señor y no hace, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. El que es ignorante, el que ignora, el que no sabía cuál es la voluntad del Señor y se equivoca, y dice, ese recibirá menos azotes. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. A quien el Señor ha confiado mucho, le va a reclamar mucho. Ahí viene a los papás, a los padrinos, a los catequistas, a los evangelizadores, a quien el Señor ha encargado una tarea específica. Y muchos que han hecho, como dice en Mateo capítulo 25 del 15 al 29, como aquel que recibió un talento, han enterrado ese talento y por eso van a recibir muchos azotes. Muchos. ¿Por qué? Porque no han puesto al servicio de los demás el don que de Dios han recibido. 1 Pedro 4:10, poned ante el servicio de los demás la gracia que de él han recibido. Pero muchos no lo hacen. Ahí se quedan ahí guardaditos para que no se dañe, como aquel siervo que fue botado afuera a la tiniebla donde es el llanto y el rechinar de dientes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos azotes. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Por todo lo que el Señor nos ha dado, tenemos que rendirle cuentas. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Por cada hijo que el Señor nos haya dado, Él nos va a pedir cuentas. Por cada tarea que el Señor nos haya encomendado, nos va a pedir cuentas. No es que, yo hago a ver si me nace o no me nace. Si el Señor me encomendó una tarea en específico, me va a pedir cuentas. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor, les invito a que lean Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia, para así poder obrar según el querer del Señor, según su santa voluntad, y hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Vamos a terminar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Dice, por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé. Vamos a ver cuál es un pecado grande contra el Señor. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé. Vamos a ver de qué pecado está hablando. Dejando de suplicar por vosotros. Es pecado nosotros dejar de suplicar por los demás, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los vecinos, por los amigos y por los enemigos. Es pecado dejar de orar. Hay que orar por ellos siempre, porque a veces nos enfocamos que esto hace mal, y no nos dedicamos a la oración para que se convierta, para que el Señor toque su corazón, para que la palabra de Dios toque su corazón. Jeremías 23:29 dice, la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Por eso el apóstol San Pablo recomienda que se hagan oraciones los unos por los otros, allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Cuando se deja de orar por los demás, es pecado. Y no solamente es pecado dejar de orar, dice, y de enseñaros el camino bueno y recto. Y enseñaros la palabra de Dios. Es pecado. A mí, cuando me dicen, no predique con capítulo y versículo, la gente se aburre. Yo les digo, yo les sirvo a Dios y no a los hombres. Porque es pecado dejar de enseñar y también dejar de orar. Por eso cuando vamos a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a donde quiera que llevemos la palabra de Dios, es necesario primeramente hacer oración, dedicarse mucho a la oración, enamorarse de la oración y de la palabra de Dios, para que
le conozcamos cada día más al Señor, para que le amemos, para que vivamos su mensaje, para que seamos un testimonio viviente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y donde quiera que vayamos, llevemos, como dice en 2 de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15, que llevemos el olor de Cristo, el buen olor de Cristo. Amén. De manera que donde lleguemos se diga, este es un cristiano, ella es una cristiana. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de conocer cada día su voluntad y de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, sin la cual nadie verá a Dios, como dice allí en Hebreos 12:14. Procuren la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Les envío un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Y que el Señor dé a cada quien según su santa voluntad. Porque en Efesios 3:20 dice, el Señor tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Abandonémonos a Él, a su benevolencia, a su santa voluntad. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas, que la semilla del reino de los cielos llegue a más corazones, que sean ese terreno fértil, que den mucho fruto con perseverancia. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.